rueda de prensa del Festival de Sitges y voy a intentar ir rápido. Estamos encantados porque si no será más largo que la presentación, que la rueda de prensa, porque hay aquí personas que merecen la mejor de las presentaciones y bueno, también lo primero, es un placer para el festival tener una nueva presentación de la serie. El año pasado tuvimos la primera temporada, repetir, que una serie continúa, una serie de género española y además con una filiación con algo muy mítico como es el mundo de Narciso Ibáñez Serrador y la continuidad para las nuevas generaciones de aquellas historias para no dormir que a los que ya somos un poco más mayores pues nos marcaron y a toda una generación también de cineastas y de fans. Tenemos aquí para presentar la segunda temporada, también gracias a Amazon por confiar y a todos los productores de la serie por confiar en el festival, que además introduce las series no en una sección concreta, sino dentro de la sección oficial y en el gran auditorio. Creo que ver una serie, un producto audiovisual serializado, porque además Historias para el 2000 no es una serie al uso, son capítulos conclusivos y tienen un concepto casi ya de películas, ¿no? De películas para no dormir, aunque eso era otra cosa, que no hablaremos ahora. Así que vamos a presentar a todas las personas que tenemos aquí. Salvador Calvo, director, bienvenido a Sitges. Nacho Vidalondo, también director de uno de los episodios. Gracias por venir otra vez. Hola, Jaume. Que ya vive en Sitges, Jaume Balagueró. Alice Waddington, bienvenida otra vez a Sitges con una película. Y bueno, como nosotros y como siempre decimos durante estos años, que bien ver mujeres dirigiendo cine fantástico y ficción de género en este país, porque creo que eso lo necesitamos, porque continúa siendo un déficit. No solo ya más mujeres dirigiendo, sino dirigiendo género, que eso es una gran noticia. Tenemos a Alejandro Ibáñez, productor, bienvenido otra vez aquí, ya sabes que es tu casa. Ricardo Carbonero, jefe de contenidos de Amazon Prime, también es vuestra casa. Y bueno, vives aquí casi, también estos días. Hola, ¿qué tal? Sebastián Vives, productor ejecutivo. Y Manuel Sanabria, también productor ejecutivo. No os veo así de refilón, pero os veo en un plano así, un poco Brian De Palma. Y en la primera fila tenemos también personas importantísimas de estas series, los actores. Que bueno, gracias por comprometeros con una serie como esta, como el género también en este país, y para hacer que Historias para 2000 sea un verdadero acontecimiento. Tenemos a Álvaro Morte, bienvenido a Sitges. Mina El-Hamani, gracias. Pablo Derqui, que bueno, tienes una historia con este festival ya de años y bueno, siempre encantados de verte por aquí. No digo lo mismo de Manuela Bellés, gracias, es tu casa, ya lo sabes. Javier Gutiérrez es el que está creando este suspense en estos momentos. Es decir, estaba, bueno, ha llegado, ¿no? Vale, no nos preocupamos. Y tenemos bueno, Carlos Alaices también está desaparecido. Bueno, pues Carlos Alaices está por ahí, ya llegará. Estará así. Sí. Roberto Álamo, bienvenido también, Roberto. Que también es un habitual, ha venido ya unas veces por Sitges, y Aníbal Gómez, que espero no... Bueno, vamos a hacer un diálogo, ¿no? Bueno, pues nada, ya acabada esta presentación, perdonad por lo larga, pero merecía que fuese así de larga. Vamos a empezar la rueda de prensa. Gracias a vosotros también por venir un día más. Estáis así como más lejos, pero bueno, empezar. Una pregunta para los directores. El año pasado estaban aquí los primeros y evidentemente la inspiración y digamos toda la idea venía de los capítulos originales de Chicho. Vosotros ya sois segunda temporada. Os quería preguntar si, aparte de fijaros en el original de Chicho, también habéis visto la primera temporada para coger alguna idea, o de dónde habéis mojado pan para vuestros capítulos. Por orden de... Sí, hacemos eso. Pues lógicamente sí, yo creo que todos, bueno, no, yo por lo menos sí que me vi los capítulos de la primera temporada para saber un poco la referencia que había, y bueno, vi la libertad, que eso es una de las cosas que me encantó del proyecto, que cada uno se lo llevaba a su terreno, ¿no? Y de alguna manera le daba su sello.
y encima pues eso normalmente que en una serie te lo critican siempre, ¿no? Porque se tiene que parecer al capítulo 1, pues en este caso era lo contrario, era que cada uno busque su material, el sitio donde se sienta a gusto y desarrolle su historia en ese contexto. Y entonces, bueno, pues eso es lo que más me atrajo del proyecto, ¿no? El poder inspirarme desde luego en la serie original y a partir de ahí crear tu propio mundo y tu propia historia. Creo que el gran atributo de esta serie es, a efectos prácticos, componer un mini festival de cine fantástico en el que te puedes asomar y ver en qué estado se encuentra el cine español de género a día de hoy, porque en realidad el nexo entre las películas es el nexo que cada uno haya querido dar con el capítulo original de la serie de Chicho, sin que hayamos estado obligados. Qué vergüenza, de verdad. O sea, ¿En serio? O sea... De verdad. De verdad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hago como que no me han interrumpido y vuelvo a empezar o...? Lo que estaba diciendo es que el atributo de esta serie es, a efectos prácticos, componer un mini festival de cine fantástico en el que uno puede asomarse y comprobar el estado de la cuestión en lo que concierne al cine fantástico español. Y entonces, al ser un mini festival, realmente no tiene sentido que, ¿no? Imaginad que los invitados a Sitges dijeran, fíjate que otras películas van a Sitges todos los años para dibujar tu proximidad o tu diferencia, no tiene sentido. Entonces, precisamente lo bueno de esta serie es que no importa lo que hayan hecho los demás, tienes que expresarte tú mismo en relación al material de Chicho y decidir cuánto quieres que del capítulo original esté en tu propuesta. Y entonces la iniciativa es maravillosa por eso. Si hacéis 5 temporadas, la colección en Blu-ray va a ser una absoluta gozada. Imaginad, ¿no?, que existiera Sitges el Digipack, ¿no? No sería la hostia que hubiera como una caja en Blu-ray que fuera Sitges, temporada 1, ¿no? Siglo XX/XXI. Pues ya está. Bueno, sí, es eso, está dicho, ¿no? Tira. Yo creo que está dicho. Yo estoy de acuerdo con los dos. Por un lado, tampoco había que tener mucha... dejarse influir mucho por nosotros, porque de la que va la cosa es de propuestas únicas de cada capítulo, pero por otro lado sí que es verdad que frente a la necesidad de adaptar o de hacer un remake de esos capítulos originales que tienen muchos años, pues muchas veces era necesario tener la seguridad de que teníamos una libertad para poder actualizarlos, modernizarlos y sobre todo con eso, con mucha libertad. Entonces esos 4 capítulos previos lo que nos daban es esa perspectiva, ¿no? Es decir, sí, lo han hecho ellos, pues nosotros no nos dirán nada si también los modernizamos y los hacemos nuestros, ¿no? Gracias. Yo destaco asimismo la libertad creativa porque el episodio original mío de La pesadilla es de 1967 y evidentemente había elementos temáticos y de historia que se podían actualizar. La historia que yo he querido contar tiene, digamos, la misma localización, ¿no? O sea, la misma época, 1880, pero, por ejemplo, se pasa de una aldea de Kisilova a Galicia, ¿no? En esa época. Para mí era importante usar la oportunidad de una manera que Chicho tal vez la hubiese usado también. Chicho es una persona que siempre estuvo a favor de las historias en los márgenes y quiero pensar que el acercamiento que hemos hecho desde el punto de vista de ir en contra de la intolerancia le interesaría y que sigue siendo relevante a su trabajo. Era para los directores. Habéis hecho muy bien. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días. A colación de la pregunta de mi compañero, quería preguntarle a Jaume precisamente cómo has hecho para modernizar tu segmento del televisor en el que 35 millones de españoles antes nos reuníamos todos alrededor de dicha tele y que ahora, claro, en sustitución de las nuevas tecnologías,
pues todo ha cambiado mucho. Entonces, por eso te quería preguntar cómo ha sido el proceso para cambiar de algún modo, ¿no?, este aparato por otros dispositivos. Gracias. Bueno, igual mejor descubrirlo en el capítulo. Bueno, te puedo avanzar, sí, efectivamente, el capítulo giraba en torno a una obsesión de comprar algo tan moderno como era un televisor en color, ¿no?, de un padre en una familia, y esa obsesión a dónde llevaba, ¿no? Claro, hoy, pues, digamos que televisor en color ya todos tenemos. Hay muchas cosas ahora, ¿no? OLED, QLED, ¿sabes? Yo lo pensé, decía, bueno, ¿y si se obsesiona con comprarse un televisor QLED de nanomicrocosmos que dan luces internas retrospectivas? Entonces, y quizás algo extraterrestre se ha metido, no sé, o sea, tu imaginación empieza a volar, pero enseguida dices no. Y entonces encontramos otra vía, y encontré otra vía que era jugar con otras cosas que están vinculadas al televisor y que tienen que ver con la seguridad, digamos. Es decir, con la vigilancia en tu propia casa, con cámaras, y hasta qué punto eso puede llegar a convertirse en una obsesión. Un poco sería. Hola a todos. Ahora, Jaume, que estabas hablando de tu episodio del televisor, yo os quería preguntar, ¿cómo ha sido el reparto de capítulos? ¿Habéis tenido libertad para elegir cada uno el suyo o os ha tocado, digamos, más por encargo? Y si habéis tenido libertad para elegirlo, ¿qué es el que os ha interesado más o por qué elegisteis el que habéis elegido? Por orden de... si fue por encargo o si habéis tenido elección... libertad para elegirlos. Tuvimos libertad, evidentemente los 4 que ya se habían hecho ya no los podíamos hacer, pero tuvimos absoluta libertad para poder elegir, o por lo menos yo, en mi caso, hablo por mí, y yo elegí el que a ver, quizás de los que estamos aquí soy el director que soy menos de género, o sea, y entonces, bueno, pues busqué uno que podría encauzarse más o sea, en el que yo me podía mover con más libertad y mejor, ¿no? Y que se ajustaba más a mi tipo de cine. Entonces busqué uno que tenía una temática más social, era el trasplante, hablaba de un futuro distópico, de un futuro no muy lejano, en el que, digamos, los ricos se pueden trasplantar los cuerpos y permanecer jóvenes y no morir nunca, y los pobres pues no les queda otra que ir dando partes de su cuerpo para poder sobrevivir y llegar a fin de mes. Entonces, bueno, pues me parecía que era súper avanzado para la época. También hablo del 67, que era potentísimo la historia, y entonces pues ahí me metí en ese universo, y la verdad que bueno, pues tiene una parte que es chulo, porque es verdad que la serie da para terror, pero también da para esta cosa un poco más bueno, una historia para no dormir, porque en realidad no sé si esto, que es más cercano a la realidad, te deja con peor regusto y tal para poderte acostar. Así que bueno, pues en esa línea, la verdad que, ya te digo, yo tuve total libertad para poder elegir. Creo que todos tenemos la misma libertad para escoger el capítulo de todos los disponibles. En el caso mío, me llamó mucho la atención que uno de los capítulos, ya titulado La alarma originalmente, que sea una de las historias más sencillas de toda la colección original, pero que aún así dure 2 capítulos, o sea, dura el doble, por razones que son muy difíciles de explicar, porque el relato es realmente pequeño. Y me llamó mucho la atención que el cuento, tal y como está planteado en el guión de la serie original, es una adaptación libre de El Centinela, de Arthur C. Clarke, que es el relato que sirve a sí mismo de prólogo de anticipación de 2001, Una odisea en el espacio. Con lo cual, la alarma de Chicho Barney Serrador es como una anticipación de 2001, Una odisea en el espacio, cambiando la luna, ¿no?, que es donde aparece el monolito, por un chaletazo en la sierra. O sea, es 2001, te lo juro, es 2001 en un chalet.
¿qué más puedo pedir? O sea, cogiendo los elementos que me servían, pues he actualizado la historia y ya veréis cómo. O sea, no os deciros, pero tengo muchas ganas de que la veáis. No la he visto ya, ¿no? No sé si habéis visto. El 2016. Es que si lo hubierais visto preguntaríais por otras cosas. Claro, porque eso no se nota mucho que no las habéis visto. Las preguntas sean diferentes, te lo juro, ¿eh? Bueno, yo escogí, efectivamente, dicen la verdad. Teníamos libertad para escoger el capítulo que nosotros queríamos. Pero también hay que decir de los que quedaban, porque había 4 directores anteriores que ya habían escogido 4. Claro. Muy buenos. Entonces, nosotros nos quedaban el resto y teníamos que escoger. Yo escogí el televisor porque permitía, a pesar de, como decía, tenía un punto de vista muy anclado en su época, lo que sí que permitía es mucha libertad a la hora de reconstruir un poco la trama, ¿no? A partir de la figura de un televisor. Y tengo que confesar que también fue por lo admirable que es como capítulo. Es decir, es asombrosamente moderno ese capítulo en concreto, ¿no? En puesta en escena, formalmente, visualmente, o sea, a todos los niveles sorprende la modernidad de ese capítulo del televisor, y eso me enamoró también. Bueno, en mi caso no solo es mi primer episodio de televisión, digamos, o televisión ontológica, sino que también es lo primero que he dirigido nunca en castellano. Entonces, como una parte de mi familia tiene raíces gallegas, por parte de mi padre, y veía tanta potencial en contar una historia de terror folk al estilo de lo que después hizo mucho la Hammer con, y perdón si digo los títulos en inglés, Witchfinder General o Twins of Evil, películas realmente de terror vampírico que se asociaban con una imagen realmente muy de la época, muy pasada por la óptica de los años 60 y 70. Deseando mantener todo eso, que al final Chicho también fue parte de esa influencia, al ver la historia original y ver una historia primordialmente de mujeres y una historia primordialmente matriarcal, me resultó muy interesante y sentía que conocía a algunas de las personas de esa historia. Y algunas podrían ser perfectamente mi abuela Rosa, la cual nombra uno de los personajes de la historia, y suma y sigue, ¿no? Creía que era una mezcla de épocas y de influencias que eran cosas que yo vería un domingo por la tarde tranquilamente. Entonces la sensación era como de, si pudiera hacer esta, me encantaría hacerlo. Y así fue muy fácil. Una curiosidad, ¿de cuántos capítulos estamos hablando? Bueno, ahora hemos hecho 8 y en total habían unos 32. Perdona, creo que tú preguntas cuántos capítulos originales hay de los que se puede escoger, ¿no? Exacto. Todo lo que había para que vosotros miráis, ¿cuántos hay? Pues 28 tenían para elegir. Absolutamente no. Sin dudar, no. Esa es la pregunta que ha hecho mi compañero y hubiéramos hecho después de ver la peli. A ver, la verdad que es todo mentira. Yo los reuní a todos en la oficina, hicimos un bingo y lo que salió, salió. Todo esto que han dicho es eso, No salís de un aquí hasta envoltorio que grande. escojáis. Sí, pero bueno, yo creo que todas y todos tenemos un recuerdo muy sentimental relacionado con Historias para no dormir. Para todo el mundo es lo que le ponían sus padres con el bocadillo o lo que no se atrevían a dejar de ver por la noche cuando no les dejaban a través de la puerta. Entonces, al final es muy difícil no haber visto por lo menos una decena de ellos de una forma u de otra. Y yo tenía recuerdo de una forma emocional a través también de mi madre, que es la fan de cine de género de la familia. Y al final todo vuelve. Yo vi, no todos, bastantes. Sí. Misterioso y... Bastantes y bastantes, que a lo mejor vi 15. Cuando de los 15 que vi, de los que están disponibles, encontré lo que creía que podía funcionar, me puse a trabajar. Pensé que era más interesante emplear ya el tiempo en trabajar
que en seguir viendo otros porque ya estaba. Ya había encontrado un capítulo. Entonces, vamos a trabajar. No, ve los otros. No, vamos a trabajar. No, pero ya me dijo que quería hacer Freddy 2 para competir con Paco, ¿no? No le dejamos, él quería hacer otra versión de Freddy, otra sexta pared. Quería repetirlo, no es verdad. Sobre los repartos, ¿cómo habéis trabajado con los actores? ¿Los habéis escogido también vosotros como directores o venía impuesto? En fin, explicarnos un poco también cómo habéis interactuado directores con actores. Están en primera fila, no sé si tienen que hablar. Claro, los llevamos muy mal, ¿a que sí, Álvaro y Mina? ¿A que os caigo mal? Carlos está ocupado. Había todo el grupo, dijeron, este es el grupo, tenéis que coger. Pablo y Manuela. No. Esa puede ser otra historia para no dormir. Salvamos por orden. ¿Estamos respondiendo una pregunta ahora? Sí, los actores. Pero empieza tú. Es como un running gag. Bueno, pues sí, efectivamente elegimos libremente nuestros repartos, porque si los hubiéramos intercambiado lo mismo salían otras historias, también muy interesantes. Pero no, cada uno eligió el propio y la verdad que, bueno, en ese sentido también tuvimos mucha suerte, porque al ser este proyecto, un proyecto puntual, digamos que solo nos llevaba 3 semanas de rodaje, pues hemos podido aspirar a muy buenos actores que normalmente están siempre ocupados. Así que ha sido una suerte. Y bueno, otras veces no tienes esta posibilidad, ¿no? Es que yo creo que una forma también de resumir todas las preguntas que ha habido hasta ahora es que no ha habido ninguna imposición de ningún tipo. O sea, es que no hemos tenido ningún tipo de presión, ni tampoco hemos sufrido, al menos hasta donde yo sé, tampoco hemos sufrido notas excesivas de guión. O sea, hemos hecho una película, hemos hecho 4 pelis que resulta que duran un poquito menos de lo que duran las pelis ahora, o mucho menos de lo que duran las pelis ahora, porque todas duran de 2 horas para arriba. Y ya está. Y tampoco ni siquiera se nos ha pedido un grado de fidelidad con el texto original. Y por supuesto, sí, hubiera sido muy raro que nos hubieran impuesto el casting cuando también somos responsables del guión de cada una de las historias. Y yo creo que, por ejemplo, mi casting es la comprobación de que no hemos sufrido imposiciones. O sea, nadie en su sano juicio va a pensar que mi casting ha sido algo que me han impuesto a mí. Ese circo que tengo en mi caso, ¿no? Que está Gurruchaga, Areces, Aníbal, pues Roberto, Neus, o sea... Y lo que ha dicho Salva, que al ser rodajes como muy fáciles de encajar en los horarios, pues hemos tenido la suerte de contar con gente de prestigio indiscutible. En mi caso, Roberto Álamo. Pero también hay que destacar el lujo de que te permitan, ¿no?, poner al frente de protagonista absoluto de tu película a alguien como Aníbal Gómez en un momento de su carrera en el que todo el mundo le conoce, pero no tiene la seguridad que tienen otros delante de la cámara, con lo cual he podido hacer con él lo que he querido. Ha sido plastilina en mis manos. Y creo que es algo que no podrá volver a suceder ni en su carrera ni en la mía. O sea, creo que he abusado de él a partir de un momento. Ha sido Shelley Duvall y yo he sido Stanley Kubrick. Entonces, claro, esa cosa tan bonita, eso de mezclar gente de prestigio y gente manipulable, es una suerte que pocas veces tienes en la vida. Que es lo más bonito, ¿no? Que haya gente vulnerable en tu casting y gente intocable, ¿no? Para que haya de todo. Eso espero. Eso espero. Habéis comentado que habéis tenido mucha libertad para crear los capítulos, pero ¿os resultó intimidante enfrentaros a una serie como Historias para no dormir, que ha sido tan importante, tan influyente? Desde el punto de vista de la influencia, yo lo que comentaba era eso, que para mí impresiona muchísimo más presentar Historias para no dormir aquí que una película en inglés,
porque yo bromeaba con que si una película en inglés no gusta en España, pues no pasa nada, pero si no gusta Historias para no dormir tenemos un problema muy serio. Entonces, para mí es algo extremadamente emocional y emocionante, las dos cosas. Y siento que formo parte de un legado de una forma que impresiona mucho, ¿no? Porque al final hay algunas personas que han participado en esta serie a las que yo admiro desde hace muchísimos años. Con lo cual, sí, me impresiona realmente mucho. Y, por cierto, que respecto a la pregunta anterior de los actores, por responder en serio, yo escribí el papel para Mina y realmente rezamos para que dijera que sí durante un mes. O sea, Juanma, mi director de casting, hizo un trabajo extraordinario acercándose a los actores, precisamente porque se trata de una serie y en este caso un episodio extremadamente coral. El trabajo de Chicho para mí siempre fue trabajar con actores de teatro y casi toda la gente que está presente aquí tiene esa tradición. Álvaro fue de los últimos en entrar en el episodio y realmente fue maravilloso que él se estuviera dispuesto a hacerlo, porque creo que tiene un alma de actor que es muy propensa al juego y es muy propensa a meterse en proyectos en que tal vez un actor tan conocido como él no se atrevería, y en este caso personajes de una complejidad maravillosa. Todos ellos trajeron una complejidad al guión con las reuniones que fuimos haciendo de ensayos, que progresivamente lo fueron cambiando hacia lo que ellos se sentían cómodos, con lo cual yo quiero pensar que para cuando llegamos al set, pues éramos el espacio seguro mutuo, ¿no? de nosotros y nos podíamos decir cualquier cosa. Con lo cual hubo un día en que Álvaro a las 4 de la mañana en un monte lo enterramos vivo y salió haciendo chistes de Condemor, de chiquito. O sea, es de verdad 100% recomendado trabajar con él. O sea, así es. Y ya está. Que el legal de Chicho. Perdón. Es que estaba tan metido en la respuesta. Bueno, déjame decir una cosa antes, que es verdad que yo no he hablado de mis actores, pero evidentemente no fue una imposición, sino que fue una elección absolutamente libre, ¿no? Pero debo pensar que en el caso de Manuela Bellés algo de imposición de la vida hubo, porque tú sabes que fue así. Yo estaba recién terminado el guión, estaba empezando a pensar quién podría interpretarlo. Y en el momento que estaba empezando a pensarlo, iba pasando por la calle y de repente me crucé con Manuela y pensé, ostras, digo, pues, y entonces le dije, Manuela, ¿tú no estarás libre? Y me dijo, pues sí, y así fue. O sea, que un poco el destino, ¿no? La vida lo impuso de alguna forma. Bueno, entonces, utilizabas la palabra... En la pregunta utilizabas la palabra si nos había... Sí, ponía un poco, sí. Intimidado. No, yo creo que no nos intimidaba, pero sí que nos producía bueno, siempre intimida, ¿no? No sé si estás de acuerdo, pero hacer una peli es intimidante siempre, porque siempre hay una inseguridad innata en cualquier ser humano, ¿no? Pero, bueno, en algunos no, pero en mi caso sí. Pero... yo creo que era más un tema de respeto, ¿no? El gran respeto hacia, ostras, estamos abordando algo que es muy importante a todos los niveles y sobre todo es muy importante para nosotros, ¿no? Que es Historias para no dormir. Y entonces sí, mucho respeto. Yo creo que más que intimidar el material original, siempre hay que destacar que el nombre de la serie ya está en el lenguaje popular, o sea que más que una serie es casi... Yo creo que incluso hay gente que utiliza la expresión Historias para no dormir sin saber de qué está hablando realmente. O sea, hasta ese punto se infiltra en el lenguaje. Yo creo que, aunque el respeto sea real, esto es mérito de los productores. Lo que más intimida es, con diferencias, el resto de personas implicadas en este proyecto. O sea, los directores que estaban en la primera temporada, los directores que tienes de compañeros en la segunda, el tipo de casting que hemos conseguido congregar. O sea, realmente... hacerlo muy mal en este contexto es hacerlo muy mal a la vista de muchísima gente y desde un estado en el que hay gente de muchísimo prestigio, que hay más intimidante que eso, o que mayor prestigio hay que ese, ¿no?
Yo creo que ahí está el asunto. Si la única intimidación fuera el eco de la serie original, pues yo creo que algo estarían haciendo mal los productores de este nuevo producto, porque bueno, es un Ferrari por otros motivos. Además, claro. Estáis haciendo segunda temporada, señal de que la primera fue bien. Entonces, ¿hay intención de rehacer todos los episodios que hizo Chicho en su día? Y para los directores, en caso de que pudierais volver a participar, ¿hay algún episodio que os marcó de pequeño que dijerais, yo si puedo, quiero rehacer este? Gracias. Bueno, ahora estamos centrados en que esto vaya bien, en empujarlo al máximo y que al público le guste, y tenemos un ojo puesto ahí al fondo a ver qué puede pasar, ¿no? Sí, pero muy centrados ahora en el lanzamiento de la segunda temporada y con mucha ilusión. Desde Paramount, bueno, sí, efectivamente, cuando nos metimos en el proyecto con Alejandro y su familia, la idea era apostar por ello, pues una franquicia. Entonces, sí la intención es hacer más temporadas. No hay nada concreto hoy, porque obviamente hoy toca estrenar la segunda y ver cómo va. Pero sí hay una intención tanto de nuestro lado, y también algo maravilloso que pasa con el proyecto es que también hay mucha lista de espera, hay mucha gente que también se quiere sumar, y bueno, como ir de 4 en 4 implica tener ciertas limitaciones, pero sí. Y desde Isla Audiovisual, pues la verdad es que obviamente como a todos nos encantaría, y lo bueno en este caso es que cuando te planteas nuevas temporadas a veces no sabes muy bien hacia dónde puede tirar una serie o de dónde sacar nuevas ideas, y en este caso, como hemos comentado antes, todavía quedan 20 y pico historias para no dormir, todas ellas maravillosas, por lo cual la puerta está ahí abierta y desde luego hay mucho futuro por delante todavía. Y si me apetece también, ¿no? Hola, venga, ya tú. Estoy cansado y hace un calor, tío, pasar aquí otra vez un calor. Digo, no me apetece más series de estas, ya no. Si son 4 capítulos por temporada y quedan 25, ¿a partir de qué temporada ya es oficialmente Las Obras? Digo, para los nuevos directores. No, o sea, ya... Quiero decir, es que hay un baúl secreto lleno de guiones. Hay un baúl secreto lleno de guiones. Claro, ya. Hay 200 guiones para que Paramount sepa que... Hombre, es un bonito reto para el director o la directora que quiera meterse en el ajo, ya de decir, dirige ya el último de los 25, el último, el que ha quedado ya, que nadie ha querido dirigir, ya tomártelo como un reto. Y a ver, Fénix, ¿no? Si esto crece, yo creo, si esta Historias para dormir, tenemos la opción de crecer y que la audiencia le vaya gustando, yo espero que Historias para dormir ya no sea un Chicho Ibáñez Serrador, que Historias consiga ser su propia marca, que podamos ver nuevos directores, nuevas series, nuevos guiones. O sea, no es solo quedarnos en, si esto funciona de puta madre, no es quedarnos en 25 episodios, sino que esto también funcione, porque en España tenemos unos creadores, una buena serie para explotar todo eso. Sí, pues yo creo que decíamos que ahora estamos muy centrados en la segunda temporada, viendo cómo reacciona la audiencia, pero los ingredientes y las bases están ahí, la esencia de Historias para no dormir está ahí, y yo creo que se nos ocurrirían formas de evolucionar la serie más allá de los 28 episodios que quedan disponibles, o 24. Para Ricardo y Alejandro, como Amazon ha hecho estrenos limitados en cines y bueno, no estáis en contra de eso ni mucho menos, claro, estos capítulos son, como decía Nacho, un mini festival de Sitges. No sé si en algún momento os habéis planteado, ha pasado por vuestra cabeza, de poder hacer estreno en salas, teniendo en cuenta los nombres que hay detrás y delante de la cámara. Yo no lo he pensado, ¿tú lo has pensado? No lo hemos comentado. No lo hemos comentado, pero además aclarar que desde Premiere estamos no solamente a favor de estrenos limitados, sino a favor de estrenos masivos, ¿no? Por ejemplo, presentamos o participamos en el estreno de Venus también, que es una película con una gran distribución, y por eso participamos en The Fear Collection, ¿no? Esta colección de series de películas de terror. Y es una buena sugerencia, yo creo que lo tenemos que hablar, Alex, y con el resto del equipo. Ahora la comida. Sí, pero inicialmente nace como un proyecto de televisión y no, la realidad es que no lo hemos planteado, creo que por diversas circunstancias, en parte porque cuando
salió la primera, todavía estamos en pandemia, o estaba, digamos, saliendo la pandemia y no... Pero no, sí, podría ser, ¿por qué no? Podría ser, sí. Yo creo que cada vez la frontera, como sabéis, está más difusa entre el cine y la televisión y yo creo que ambos medios se pueden incluso retroalimentar y hay sinergias entre ambos, así que es una... Además, como son películas que no llegan a la hora, el ticket puede ser más barato. Lo hacemos de 2 en 2. Sí, buena sugerencia. Ahora que han dicho que en el futuro hay la opción de hacer, de ampliar la perspectiva, ¿no? Y de hacer capítulos con guiones propios que no sean heredados de la serie original, no sé si os arrepentís y querríais participar en próximas temporadas. Yo, es muy difícil hablar de lo que hemos hecho en esta serie sin que lo hayáis visto, porque claro, no queremos destripar nada, pero claro, al no destripar nada tampoco tenemos las coordenadas. Yo lo que me arrepiento es, o sea, he sido tan feliz haciendo mi capítulo con este casting específico. Es que claro, lo que digo no lo vais a entender hasta que lo veáis, pero yo me arrepiento un poco de que La Alarma sea un capítulo de Historias para no dormir y no una serie de 5 temporadas. Con ese casting en ese sitio. Porque estamos todos de acuerdo en que la continuidad se puede plantear. Y entonces, imaginad, una serie, ¿os acordáis de Bigfoot y los Henderson? Pues cambiando a Bigfoot por Gurruchaga. 5 temporadas. Entonces creo que ya ese tren ya pasó porque ese, para mí el capítulo nuestro es como el piloto de oro de esa serie. Y no sé si esto te he contestado o es una gracia que tenía ganas de decir. No sé. O sea, ¿cómo? Por eso, es que tampoco... Es que le contesto a alguien que realmente no desea ser respondido. Es que se canta... No sé. Yo quiero decir que sí que es verdad que yo por lo menos he tenido la sensación de que, se podía haber desarrollado más porque daba, la temática daba para poder hacer incluso un largo ya de 90 o de más minutos. Y es verdad que hemos tenido que condensar y bueno, es un ejercicio que está bien también para ir a la esencia. Pero daba muchísimo juego y te quedabas un poco como con las ganas de hacer un largo, ¿no? A lo mejor 5 temporadas no, pero... No, 5, ya 5. No, pues realmente estoy de acuerdo. A mí me hubiese encantado hacer lo que es esto, que es una serie procedural con Mina, en que está resolviendo misterios sobrenaturales en pueblos pequeños el resto de su vida. O sea, y también estoy completamente de acuerdo que yo haría una serie encantada sobre este mismo tema. Yo es que estoy un poco intimidado porque parece ser que soy el único que la ha visto. Lo tenemos en la plataforma Bebe Feroz. Tiene el link, bien. Para votar, ya he visto todos los capítulos. Entonces no voy a preguntar, solamente felicitaros, que está muy bien la serie y me ha gustado mucho. Simplemente eso. De cine yo diría que hice una colaboración, ¿no?, en Cantinflas con Óscar Jaenada, pero diría que hacía como 10 años que no hacía cine. Está desaparecido, pero no a su... No, del cine. Ya, pero no por elección de él. No es que él se haya retirado, sino que él hubiera desaparecido mucho más. Y creo que es un desperdicio que no esté Gurruchaga más presente delante de la cámara, porque es uno de los objetos más irrepetibles que puede tener nuestra cinematografía, más o menos reciente. Y luego más allá de lo que sabemos que es capaz de ser y hacer Gurruchaga delante de la cámara y esa versatilidad que tiene, a veces también está bien decir que es uno de los compañeros más exquisitos que hemos tenido en el set. Hay un momento en el que dices, cuando todo el mundo está encantado de tenerle, tanto los compañeros de casting como la gente de peluquería y vestuario, como todo el mundo está encandilado con él, es porque realmente como compañero es exquisito. O sea, yo desearía que Gurruchaga fuera difícil de contratar, en serio. Y esperemos que lo sea. No, que recupero a Travolta, pues tú recuperas a Gurruchaga.
Ya, pero eso es un poco hortera, lo de apropiarte del regreso de alguien, ¿sabes? Que eso es como repugnante. O sea que... No, pues... ¿Sabes que no? Es antipático. O sea, es... No, es como yo resucitado a... No sé, no. Eso murió en los 90, esa retórica de Tarantino y tal y cual. Ya está. Aparte, de hecho, es que es más sencillo. El guión original... El papel que tiene Gurruchaga era un niño. O sea, había un niño que era como en el contexto de lo que sucede en esa casa, pues había un niño, era como un niño inquietante con su lado oscuro. Y tuve en un momento dado que darme cuenta de que en un guión que uno mismo escribe, además, no puede haber algo que tú sabes que en el mejor de los casos va a ser normal, porque es un objeto que ya hemos visto en el cine muchísimas veces, ¿no? Que a veces pasa que en los guiones que manejamos, incluso cuando somos autores, como que somos permisivos con ciertas ideas que luego sabemos que tampoco van a quedar del todo bien a estas alturas. Un niño siniestro, venga ya, otra vez, cuéntame otra. Y por aquel entonces estaba haciendo con Aníbal Los Felices 20, que es un late night que se emitía en Orange TV. Vino Gurruchaga de invitado y fue esa misma noche cuando dije, ¿qué demonios? O sea, es Gurruchaga el niño. Y de repente todo fue más fácil, con lo cual no puedo... No, por eso me da un poco me revuelve un poco el estómago la idea de que tú has rescatado a alguien cuando de repente alguien aparece y te ayuda a que la película sea más estimulante de rodar y más divertida en su proceso y mejor en su resultado. Gracias a todos por estar aquí, actores, directores, productores, creadores.